¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el doctor Germán Escarrá, abogado, profesor universitario, actualmente preside la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo estás, Germán? Bueno, muy bien, Oscar. Con mucha inquietud, mucha angustia, por supuesto, frente a los diversos acontecimientos que están peligrosos acontecimientos rodeando al país, algunos de orden institucional, otros de orden geopolítico, otros de orden internacional, además de la situación económica y social que en el orden interno está viviendo la República. El episodio de la autoproclamación, ¿qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Es legítimo? ¿Es constitucional? Hay dos conceptos que son fundamentales a la hora de analizar con la mayor objetividad posible estos hechos. Uno es el de legalidad constitucional y otro es el de legitimidad democrática. Quien se autoproclama no tiene legitimidad democrática. No hubo una elección, no se planteó de ninguna manera alguna expresión de la voluntad popular como lo obliga el artículo 5 de la Constitución. Y en términos de legalidad constitucional es la aplicación muy torcida de una norma que la están usando como comodín, que es el artículo 333 de la Constitución y el artículo 233. Ambas normas son usadas como comodines, e incluso observo que en el estatuto de la llamada transición aprobada por la Asamblea Nacional son las dos normas fundamentales en las que centran toda su redacción. Esto impone, en primer lugar, en el orden de la legalidad constitucional, señalar que no existe esa figura del presidente interino. Existe la figura de un presidente que se encarga, como producto, siendo presidente de la Asamblea Nacional, de una falta absoluta presidencial prevista en el texto de la Constitución y siempre que se trate de la primera fase del periodo constitucional. Eso nos lleva a indagar entonces cuáles son esas faltas absolutas para que este no se hecho pudiera ocurrir. No hay ninguna... La primera, que no la queremos por nada, que es la muerte. La segunda, la renuncia. La tercera, una destitución como producto de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. La cuarta, el que ocurra un hecho físico o psicológico que mediante una junta médica sea así declarado y a la vez homologado en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. A esto debe agregarse el revocatorio popular del mandato y finalmente lo que se llama el abandono constitucional del cargo. Eso presupone un juicio previo, presupone unas pruebas, presupone una documentación, unos testimonios y finalmente un informe para una decisión. Ninguno de estos hechos ha ocurrido. El único hecho que ocurrió es que el 20 de mayo el pueblo de Venezuela salió a votar. Hubo una pluralidad de candidatos. Yo recuerdo a Henry Falcón, a un líder cristiano evangélico, Bertucci, que tuvo una votación significativa, hubo una dama, y creo que algo así como 14 promedio de 14 partidos políticos organizados participaron en esa elección. En esa elección, el presidente Nicolás Maduro Moro, en un acto de plena soberanía y de expresión de la voluntad popular, gana con más del 60% de la votación del cuerpo electoral. En consecuencia, el presidente Maduro tiene legalidad constitucional, tiene legitimidad democrática y es sin lugar a dudas el jefe de Estado, el presidente de la República que los venezolanos nos hemos dado. Este otro hecho, te confieso, es un hecho, digamos, fantasmagórico. Es un hecho de verdad que si no tuviera consecuencias graves,
Bueno, se le veía como una comedia, pero es No una, es una comedia. pero es una tragicomedia. Forma parte de un plan de desestabilización. Así es. Que intenta provocar ingobernabilidad, intranquilidad, neurosis, desorden, caos en la sociedad venezolana. Y ver cómo afecta la gobernabilidad. El autoproclamado presidente está tomando decisiones, designaciones como la de embajadores. Hay un estatuto de transición. Quisiera que habláramos un poco de la pertinencia de estas acciones o de estas tentativas dentro de un plan de desestabilización del país. Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Doctor Ezcarra, Germán, te preguntaba acerca de la pertinencia de una serie de decisiones una vez realizada la autoproclamación del diputado. Hay un estatuto de transición, hay una serie de designaciones de embajadores, representantes en otros países, hay un reconocimiento internacional, pero esto no luce nada improvisado. No. ¿Qué nos puedes decir que has estudiado, por ejemplo, el estatuto de transición? Yo lo he estado revisando con detalle, por eso es que digo que usan dos comodines, que es el artículo 333 y el 233 de la Constitución, distorsionándolos, pero además derogan la Constitución y se autodan potestades, desbordantes, dictatoriales, totalmente en el orden económico, en el orden político, en el orden institucional, remoción de todos los poderes, entre otros aspectos. O sea, es una situación de facto. Es una tentativa de golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Solo que está en marcha y tiene otras características. No solamente es esta acción, no solamente es el hecho de la autoproclamación, sino que también hay una situación geopolítica internacional muy peligrosa. No olvidemos que la intención final es la destrucción del Estado. El Estado-Nación. Es desmontar el Estado Nacional y, por supuesto, dividirse el territorio de la República. De allí la ingobernabilidad, fragmentación del territorio, destrucción del Estado-Nación, colapso económico, y por supuesto, neurosis. Y por supuesto una intranquilidad a la familia venezolana. La neurotización de la sociedad. Fin de semana pasado nosotros lo vivimos, vía Twitter, vía las redes sociales, se creó una situación casi paroxística de la colectividad atentando contra la tranquilidad de la familia venezolana, diciendo mentiras, que ya los ejércitos multinacionales habían entrado en Venezuela, que ya habían tomado tales y cuales lugares, etcétera, entre otros muchos aspectos, productos pues de una mente muy evanescente y de muy poca realidad, pero con objetivos muy claros: desestabilización emocional, desestabilización de las instituciones, desestabilización que no lo han logrado, veo muy difícil que lo logren, desestabilización del gobierno, intentar impedir la gobernabilidad en todas las formas posibles. Fracturar la cohesión y la unidad de las Fuerzas Armadas. Y intentar atacar a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Ahí también yo lo veo, habrá uno que otro, alguna voz por allí, seguramente. Pero en su inmensa mayoría la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cohesionada. Nosotros tenemos un gran respeto hacia la institución armada. Yo en lo personal tengo relación con muchos de sus mandos, en particular con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Padrino López, que es un brillante ministro y un brillante militar, y es un gran líder que gravita fuertemente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que nada de estos documentos ni ninguna de estas decisiones son improvisadas. Significa que es la continuación
de una estrategia insurreccional Así es. que data de varios Así años es. atrás Así y es. que hoy está cumpliendo una etapa muy particular. Muy especial, porque claro, aquí sí se pone con más claridad en evidencia la acción geopolítica, porque en el orden interno, el solo hecho de la autoproclamación, el solo hecho En una de, plaza, además, de ni no siquiera ir, en la institución, en el la solo Asamblea hecho de no ir a elecciones, el solo hecho de dar la espalda al artículo 5 de la Constitución, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de Venezuela, el solo hecho de derogar la Constitución y de distorsionarla, por supuesto, nos va dando el perfil no solamente de un golpe de Estado continuado, sino de una planificación a objeto de ver si logran demoler el gobierno nacional y la estructura del Estado. No lo van a lograr, eso no va a ocurrir, pero sin lugar a dudas han creado situaciones complejas y difíciles. De cara a las leyes internacionales, a los acuerdos internacionales, ¿qué significado tiene esta especie de cerco financiero, de asfixia económica que pretenden varios países liderados por Estados Unidos y además, Oscar, contra Venezuela? Y además política, en el orden económico y financiero, lo que han hecho con PDVSA. Eso tiene sentido Lo que están, bueno, a la luz de las leyes internacionales. No, a la luz de las leyes internacionales no. Es una demostración clara de la intervención, no solamente del imperio, sino de quienes están aliados al imperio en la búsqueda de un orden internacional unipolar. Y por supuesto, no solamente unipolar, sino en intentar revivir aquella vieja doctrina de James Monroe, que es una doctrina antibolivariana y que su objeto no es otro que decir que Estados Unidos controla de manera absoluta el continente americano, con ello la América Latina y el Caribe. Bolívar se opuso a eso. Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá configuró un nuevo derecho internacional americano, un derecho internacional público, y lo que él mismo llamó una nueva búsqueda del equilibrio del universo. Ese equilibrio, hoy se llama compensación de fuerzas, en definitiva, esa forma que sería multipolar y policéntrica es lo que empujan la mayoría de los países libres, la mayoría de las democracias y aquellas que piensan que no por ser más fuerte en el orden tecnológico, financiero y militar, tienes derecho sobre la soberanía, la autodeterminación y la no intervención. Es un golpe contra el orden internacional. Claro, y en el orden político es muy grave. ¿Qué consecuencias pudiera tener? Estás haciendo reconocimientos a situaciones de facto, pero un hecho particular, Oscar, cuando en el pasado se hacían esos reconocimientos a situaciones de facto, comenzando por los Estados Unidos, la verdad es que se hacía en quienes controlaban el Estado o el poder. Aquí tenemos a un autoproclamado que no controla absolutamente nada, porque quien está ejerciendo el poder, quien tiene el control del poder en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es Nicolás Maduro. Tiene un carácter más simbólico internamente, pero proporciona argumentos, claro, pero ayuda para la intervención ayuda para la intervención, es lo que llamaba, entre comillas, lo que llama la ciencia política, procesos imaginarios, símbolos y mitos. Todo esto está en juego en este momento, y la verdad es que solo la cohesión clara, inequívoca, leal de la Fuerza Armada Nacional, la unidad nacional, la unidad del pueblo de Venezuela en su inmensa mayoría, y hay que decirlo así, sectores incluso que no están de acuerdo con el actual gobierno, pero tampoco están de acuerdo con una intervención extranjera, con una intervención militar, con el desmembramiento del Estado Nacional y con que además ellos ocupen y se hagan dueños de los recursos naturales de Venezuela, que solo le pertenecen a nuestro pueblo. De acuerdo a nuestras leyes. Es su verdadero destinatario. Germán, de acuerdo a nuestras leyes, estamos en presencia de una reiterada traición a la patria. ¿Qué consecuencias puede tener? Pero me respondes una vez que regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Germán, sobre si todas estas acciones, que además no tienen impacto, no se pueden realizar, pero más es su impacto emocional, socioemocional, simbólico, si todas estas acciones pueden ser calificadas como traición a la patria. Sí, en realidad es lo que llama el derecho penal clásico, delitos de lesa nación, traición a la patria en diversas modalidades. Nosotros hemos estudiado, ya concluyó ese estudio, en el derecho penal comparado, no solamente de los países democráticos avanzados, Suiza, Alemania, Francia, Italia, también Portugal, España, pero también hemos revisado a toda la América Latina. Por cierto, muy bien redactado, debo decirlo así, el Código Penal colombiano en lo que tiene que ver con la defensa de la patria colombiana y las sanciones muy severas y fuertes frente a aquellos que aún no siendo nacionales no colaboren con la defensa de Colombia. Nosotros pensamos en este momento hay una situación extremadamente grave y continuada de traición a la patria, de llamar a intervenciones extranjeras de orden militar, prácticamente de negociar y de entregar a nuestro país. Ha salido en los medios de comunicación social. Nunca habíamos visto quienes ofrecen al país la plataforma del TANA, para solo referirme a una de las transacciones que están proponiendo siempre que intervengan en Venezuela. Esto, sin lugar a dudas, es traición a la patria. Claro está, las normas siempre tienen que estar vinculadas a los tratados internacionales que ha suscrito válidamente la República y tienen que estar vinculadas al carácter de Estado social y democrático de derecho y de justicia de Venezuela. Pero eso de ninguna manera significa el que la sanción, respetando por supuesto el derecho a la defensa, principio de inocencia, autonomía de la prueba, libertad de la prueba, entre otras cosas. ¿Podríamos esperar sanciones, castigos ante estas conductas? Debe haber sanciones contra la patria. Debe haber sanciones muy serias. Es decir, el país no puede continuar de esta forma y hay que ser muy serio, muy responsable. Muy severo, muy severo en estos temas. No se trata de venganza, no se trata del derecho penal del enemigo, por el contrario, es un derecho penal patriótico, humanista, democrático, libertario, el que va a aparecer en esas normas que propondremos en los próximos días. Sí, quisiera referirme en particular a la llamada ayuda humanitaria, que es el siguiente capítulo de esta escalada. ¿Qué significado Lo primero jurídico? Que llama la atención es que la Cruz Roja Internacional y las Naciones que son las Unidas encargadas, ¿no? dicen que se apartan de esa intervención humanitaria en Venezuela, que ellos están aparte de todo eso, y después dieron una segunda declaración señalando sus dudas sobre el carácter de esa ¿Qué puede hacer el Estado intervención en este humanitaria. caso, desde el punto de vista constitucional? El legal? Estado está preparado en el orden de la seguridad y defensa de la nación. Su Fuerza Armada está totalmente activada, las instituciones también lo están, y el presidente de la República, en su carácter no solo de comandante en jefe de la Fuerza Armada, sino también como jefe de Estado, ha venido realizando actividades muy intensas, muy directas, que van a permitir no solo elevar el grado de conciencia nacional frente a ese hecho, sino el grado de conciencia internacional. Hoy día hay dudas sobre esa intervención humanitaria respaldada por el señor Trump. Ellos plantearon que iban a entrar por Boavista, posiblemente la parte del Brasil. Por Cúcuta. Otros dijeron por Cúcuta. Aquel vicepresidente Santos, no sé si te acuerdas, el vicepresidente, dio una declaración llamando incluso no solo a los cucuteños, no solo al norte de Santander, a Cartagena, diciendo que ahora con esa intervención humanitaria se iba a activar el empleo, el desarrollo económico de esa zona, ¿no? En un gesto, chicos, de verdad
muy y extremadamente lamentable, ¿no? De cinismo. De mucho cinismo. Bueno, pues los venezolanos estamos preparados para esto, lo enfrentaremos, lo superaremos, y después que superemos esto hay que hacer un esfuerzo para dedicarnos al bienestar social de nuestro pueblo, a superar el potencial enorme que tiene y a desarrollar pues nuestros recursos que gracias a Dios declaró a esta tierra como una tierra de gloria. Se impone definitivamente el diálogo y la negociación. Yo creo en eso, desde hace mucho tiempo. Por ahí anda un folleto en una conversación que tuve hace como 2 años con José Vicente Rangel. Tú sabes que él es un ícono de los derechos humanos en Venezuela, un hombre de una gran autoridad moral y ética y de una gran valentía. Y nosotros nos dedicamos a hablar del diálogo y el título es El diálogo para la paz. O sea, la idea es encontrarnos a partir de las diferencias. Nadie está diciendo que llegues y coloques tus banderas o las entregues, no, por el contrario. Entonces, todo el esfuerzo que tenemos que hacer es para que ese diálogo sea verdadero, sea sincero y que se asuman las responsabilidades y compromisos que de allí deriven. Bueno, Germán, muchísimas gracias. La orden siempre, mi querido análisis situacional. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.